La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto. Hoy nos trae el tema de la palabra de Dios, llamada las Escrituras, la ley, etcétera. Tiene muchos nombres, pero es muy importante para tu vida y la mía. Es como un manual de instrucción de el ser humano, porque Él, Dios, es el creador y tú y yo somos creación. En Génesis 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:7 nos amplía esta creación del hombre por medio de Dios, dándonos más detalles. Y Génesis 2:7 lo dice, que entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces queda evidente el hecho de que Dios es el creador y tú y yo, hombre y mujer, somos creación de Él. Así que mira si la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de instrucción para nosotros, el cual tenemos que seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque como nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, a partir del versículo 1, la parábola de la vid verdadera, cuando llega al versículo 5, dice el Señor que Dios es la vid, el árbol. Tú y yo somos el pámpano, la fruta, y separados de Él no podemos hacer nada. Cuando una fruta se corta y se separa de un árbol, se seca porque no recibe el alimento que le proviene del árbol, la savia que el árbol le está administrando a la fruta para que se mantenga fresca. Entonces tú y yo, separados de Dios, nos secamos, nos morimos. Por eso es importante tener la palabra de Dios en nuestro corazón. No despreciemos la palabra como hace el necio, el falto de entendimiento, que la palabra de Dios la rechaza. El libro de los Salmos, en el capítulo 50, versículo 17, nos dice el Señor: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Amén. No aborrezcamos la corrección de Dios, porque en el Proverbios 3, versículo 12, el Señor nos dice que Jehová corrige al que ama, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Dios nos está corrigiendo porque nos ama y quiere que andemos conforme a su voluntad, en su camino, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, no nos echemos como un bulto de papas su palabra a las espaldas. Vamos a
digerirla y la vamos a poner en práctica, porque eso es lo mejor que podemos hacer, porque Él nos ama, por eso nos corrige. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, es el libro de las edades. La palabra permanece. El libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, nos dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y han habido muchos atentados contra la palabra de Dios. Han quemado Biblias, han prohibido a las personas que prediquen las buenas nuevas, las noticias de salvación, pero no lo han conseguido. Mira que el profeta Isaías escribió su libro como 700 años antes de Cristo, o sea, antes del año 0, 700 años, más en el 2025 tenemos que hace 2725 años que el profeta Isaías, revelado por el Espíritu Santo, declaró esta palabra. Y hoy en día la Biblia es verdad, no se pasará, porque ella, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más vendido en el mundo. Es el libro traducido a más lenguas y dialectos de los que se conocen en el planeta Tierra. La palabra de Dios es alimento para el alma. Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Este versículo es al que se refirió el Señor en la tentación en el desierto, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que le dijo Satanás: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. De su palabra, porque recuerda que la hierba pasa, la flor se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, lo humano, lo natural, se va a secar, se va a morir, pero lo espiritual es para siempre. Por eso tenemos que alimentar el alma con la palabra de Dios, porque la vida espiritual es para la eternidad. Y esta vida que estamos viviendo es pasajera, es solamente un instante. Amén. Un concepto muy importante de la palabra de Dios. La Biblia dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, que tú y yo tenemos que aceptar la palabra de Dios del principio hasta el fin. Porque sí es bonito una promesa de que el Señor estará contigo, que no te preocupes, que va a ir donde tú vayas, que te va a fortalecer, como Isaías 41:10 nos dice, pero llega el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 44, y nos dice el Señor que tú y yo
tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero si toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia, toda su palabra, yo la tengo que aceptar. Yo no puedo solo aceptar los versículos o pasajes que a mí me convienen, que a mí me interesan o que a mí me gustan. Amén. El Señor nos dice en la palabra que tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que procurar siempre vivir en santidad. Y la palabra de Dios tiene que ser amada por los santos. El Señor nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, que versículo 72, que mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Volvemos a lo del profeta Isaías. Volvemos a lo de el Evangelio San Mateo 24:35. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero el oro y la plata son cosas que están dependiendo del mercado. Suben de precio, bajan de precio, desaparece, te la roba un ladrón, pero la palabra de Dios tú la tienes en tu corazón y esa no te la puede robar nadie. Por eso ama más la palabra de Dios que cualquier objeto valioso, porque los objetos valiosos desaparecen, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Recuerda que como siempre la realizó José Morata. Mi número de WhatsApp es el 316-676-6163 y te quiero pedir que por favor compartas esta reflexión con tus contactos para hacerles ver cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga grandemente y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado.